Esta serie se compone de 4 enseñanzas basadas en el texto de 1 Corintios 15, del 1 al 19. Al final yo voy a anunciar de que vamos a iniciar un nuevo tiempo de discipulado para estudiar la palabra del Señor, sí, pero es algo que ya otros hermanos lo han hecho, que tiene que ver con el Evangelio. Hermano, si usted quiere afirmarse en esta iglesia o quiere conocer también algunos aspectos de la iglesia, quiere conocer por qué quizás algunas cosas, o mencionamos continuamente el Evangelio también, entre otras cosas, por qué hacemos esto como lo hacemos, es clave que usted participe de estos discipulados. O sea, no hay chance que alguno se escape de participar. Si usted quiere ser parte de la iglesia, tendría que pasar por los discipulados, porque pues ahí afirmamos y enseñamos algunas cosas y hay preguntas, y es genial y es interesante. Esta serie no pretende cambiar eso, pero ciertamente este texto nos va a ayudar a formar también ese pensamiento. Así que también va a ser útil para aquellos que quizás no han visto esto. ¿Y por qué hablamos del Evangelio? Bueno, porque la misma Escritura nos habla continuamente y nos lleva hacia ello. Así que este texto, esta serie va a tener eso y vamos a ver estos, iniciando hoy con la meta del Evangelio. Vamos a estar viendo también el asunto de la definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? Si hablamos tanto de él, vamos a ver acerca de la gracia que nos otorgue el Evangelio para poder servir al Señor. Y por último, la trascendencia, que el Evangelio no solamente para algún área de la vida nuestra, es decir, nuestra gaveta, de la espiritualidad, sino que el Evangelio transciende a cada aspecto, escenario de nuestra vida. El Evangelio es central en todo cuanto nosotros hagamos, porque es la obra de Cristo de salvación, y eso no puede ser simplemente para un ratico y para salvarnos y después lo olvidamos. Eso transciende, transforma todo. Así que vamos a ver eso y espero que juntos podamos admirar y celebrar la obra del Señor. Antes de orar, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 2. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 2 nos dice la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra, Dios. Son 2 cortos versículos, pero Dios, danos de tu sabiduría, danos de tu iluminación, Señor, para poder nosotros entender tu palabra, para poder comprenderla, para poder afirmarnos en ella. Úsame, Señor, como instrumento, Señor, a pesar, Señor, de mi incapacidad, Señor, para muchas cosas, y que para esto, Señor, ¿quién pudiera ser digno comparado con nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, Señor, por tu misericordia te pido, Dios, úsame para la alabanza de tu gloria, Señor, de tu gracia en esta mañana. Y usa también a mis hermanos, Señor, para que podamos, Dios, asombrarnos, admirar tu palabra y anhelar, Señor, vivir conforme a ella para la gloria tuya, mi Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana este pueblo tuyo, Señor, podamos deleitarnos en tu maravillosa palabra, gozarnos en ella y vivir conforme a ella, para la gloria tuya, mi Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Imagina por un momento ser un hombre que ha perseguido una meta durante toda su vida. Ya está a punto de morir. Y ahora que se va a ir, que ya está a punto de morir, va a dejar paso a otro hombre para que siga esta misma meta. Es decir, una persona ha trabajado toda su vida por algo y cuando ya está a punto de morir dice, ya está, hasta aquí llegué yo, ahora te toca a ti. Una historia como esa, una labor como esa es la que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde el momento en que él fue rescatado por la gracia del Señor, conforme al evangelio de Cristo que le fue predicado, y él creyó y empezó a crecer en el conocimiento del Señor, y después que empezó a ser siervo del Señor, nunca paró de vivir conforme al evangelio y de anunciar ese evangelio y predicar ese evangelio. Y cuando él estaba a punto de morir, él le habla entonces a su discípulo más cercano, aquel que él entendía que iba a seguir sus enseñanzas. Y esto lo hizo él en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Para que tengamos una idea contextual, cuando Pablo estuvo a punto de morir, él escribió 2 cartas, una a una iglesia y una a un individuo. Ese fue su testamento, digamos, sus cartas finales. Una carta a los filipenses. Imagínense, está a punto de morir, está siendo todo angustiado, encarcelado y todo lo demás, y desde la cárcel, y como está, dice, estoy lleno de gozo, carta a los filipenses. Y en esta otra carta viene y le da ánimo a este hombre para que siga la labor. Aunque él está prisionero, él dice, el evangelio no está preso.
Y a todos los que estuvieron aquí, a todos les di la posibilidad, a todos les prediqué el Evangelio. El Evangelio no está cautivo. Y esto es lo que él le dice en la parte final de la carta a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8. Le dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, tú estás delante del Señor y Él juzgará vivos y muertos. Tú predica, tú mantente fiel a eso. Versículo 3 al 5 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Tu ministerio está siendo llamado a enseñar, a predicar. Y en eso vas a sufrir penalidades. Pero ¿qué es lo que tengo que anunciar? ¿Qué es lo que la gente va a cambiar por mitos? El evangelio. Por eso le está diciendo él: haz labor de evangelista. No olvides el evangelio. Vive conforme al evangelio. Vive conforme a eso que nos ha sido enseñado, a esa verdad que nos ha transformado. Versículo 6. Porque yo, y este es el testamento, ¿no? Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, como veíamos la semana anterior, ¿no? Que nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo. Él dice: toda mi vida he sido este sacrificio. Ya estoy a punto ya de la ofrenda final. Ya estoy a punto de morir. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Nos damos cuenta de a dónde pone la esperanza? En el Señor, en lo que el Señor ha hecho por él, a través de él, en ayudarlo en medio de la carrera, a guardar la fe, a pelear la buena batalla. Y no solamente él podrá guardar esa corona, sino aquellos que tengan la esperanza en lo que él ya hizo y en lo que él promete llevarnos para estar con él. La meta es eso que se persigue, eso que se pretende, lo que se busca alcanzar. Y Pablo utiliza en esa carta 3 argumentos que él ha utilizado al principio de la segunda carta a Timoteo. Él utiliza la ilustración como de un soldado que se prepara para la batalla y está peleando. Luego más adelante va a utilizar esta figura de alguien que corre una carrera, para luego también decir él que él ha guardado la fe, porque él habla de un depósito de la fe y dice que el Señor es quien lo ha llevado a que la guarden. De manera similar, en su carta de despedida, pero en esta ocasión a los Timoteos, dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estaba a punto de morir y él sí dice: sigo hacia la meta, sigo hacia la meta. El autor de la carta a los Hebreos dirá que nosotros tenemos como una carrera y estamos nosotros viéndolo a él, que es el autor y consumador de la fe, y está como al final de la meta guiándonos. Hay una multitud, una nube de testigos que nos está diciendo: siga allá viéndolo a él, ve hacia adelante. Él es nuestra meta. Esto es lo que nos anuncia el Evangelio. Años atrás, al escribir cartas, Pablo le escribió a otros hermanos una carta en la cual también abordó este asunto de la meta. En la carta en la cual está nuestro pasaje, en la carta de la que les hablo, es la que está nuestro pasaje. En todas las cartas de Pablo usted va a ver que todo lo centra en el Evangelio. No hay nada que él quite que no sea el Evangelio. Ya más adelante voy a hablar acerca de qué es el Evangelio para los que no saben qué es el Evangelio. Pero él todo lo centra. Si hay un problema de cualquier índole, lo centra en el Evangelio. Él no buscó a un filósofo del momento, él no buscó a una persona que pudiera decir X cosa, no. Él sabía que esta verdad es trascendental, afecta cada rincón de nuestra vida, por eso todo lo anclaba a la verdad del Evangelio. Si estaba viviendo una persona de cualquier asunto, él lo llevaba a ello. Incluso algo que parece como que no tendría mucha conexión, el tema de la ofrenda misma. Cuando él invita a la gente a que pudiera ofrendar, él lo dice porque el Señor se dio todo por nosotros. Lo conecta con la verdad del Evangelio. No hay nada que lo haga que no esté unido, anclado como eje central al Evangelio. Por eso nuestro texto nos dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Cuando, hermanos, se trata de nuestra vida, ¿cuál es esa meta que nosotros perseguimos? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos hoy?
¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que creemos que debe estar en el centro donde afirmamos nuestra vida? ¿Cuál es el palito del Jenga que si te lo quitan se desarma toda la torre? ¿Saben cuál es el Jenga, verdad? El jueguito ese. Tiene unos palitos ahí que hay un momento donde todo es fácil. Quita esto, no pasa nada. Quita esto, no pasa nada. Es como me pasa a mí con el corte de cabello. No me corté el pelo de la semana. Aguanto otra semana más. Eso lo puedo quitar el Jenga, las de arriba, no pasa nada. Pero ¿qué está en el centro, en la posición central, que si lo quitaran se destruyera toda la torre? Bueno, mi objetivo o la meta del evangelio es el evangelio mismo. La meta del evangelio es que tu meta, tu centro, tu columna vertebral, tu palito central del Jenga sea el evangelio mismo. Que si tú lo quitaras se desarmara todo. Por eso es importante recordarlo, porque él tiene que estar allí como el punto central. Porque a veces nosotros ponemos otras cosas. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando nos las quitan, nos duele. Si tuviste un gran trabajo y te iba de maravillas y de repente te lo quitaron y te quedaste desprovisto de él, ¿qué nos sentimos? Se me acabó la vida. Se nos muere un ser querido, que nos duele, pero no debería ser como el dolor que manifiesta esta verdad de no tener el evangelio. Nos duele, pero no debería decirse, se me acabó la vida. Muchas veces nosotros tendemos a poner cosas allí que reemplacen la verdad del Señor. Tenemos tantas cosas como metas que parecen gavetas de un armario y no un edificio que está siendo construido. Parecen gavetas donde decimos, ahí está mi meta profesional, aquí está mi meta educativa, aquí está mi meta familiar, aquí está mi meta laboral o no sé qué, de otro tipo. Y así vamos armando como especie de unos gabinetes. Cuando deberíamos más bien decir, esto es un edificio, es una sola vida, que tiene diferentes frentes, pero solamente debe ser edificada bajo aquello que nos dice el Señor y es bajo la piedra angular que es Cristo. Aún nuestra misma vida. La iglesia habla a Él, pero nosotros somos la iglesia. Tenemos que estar construidos bajo el eje central. El evangelio es lo que hizo Cristo Jesús para redimirnos. Por tanto, estar centrado en el evangelio es estar centrado en Cristo. Y esa es la que yo invito a que nosotros podamos considerar. En lugar de nosotros vernos como un edificio siendo construido bajo una estructura sólida, a veces parecemos nosotros como una cosa llena de gavetas nada más. O pareceríamos nosotros en lugar de lo que nos dice la palabra del Señor, que fuéramos nosotros esa fuente de agua que brota para vida eterna. Lo que nosotros nos encontramos es que parecemos como si una fuente, pero que está en una manguera. Como agua que está saliendo de una manguera y la manguera tiene huecos. Y dispara chorros para todos lados y al final no sale nada bien. Nosotros, esta obra que el Señor está haciendo es como si fuese una fuente y tiene niveles, pero a todos los niveles les está llegando la misma agua. ¿Se han visto las fuentes esas que tienen niveles? Y esa es la obra que el Señor está haciendo. Su obra en nosotros y debería correr esa agua por todos los niveles, desbordándola y llenándola de manera creciente y no como una manguera que se va perdiendo el enfoque en diferentes puntos, una manguera agujereada. ¿Qué tan distinto nosotros viviríamos nuestras vidas si el evangelio ocupara ese lugar fundamental? Si hoy un hermano en la fe te evaluara, haz este ejercicio conmigo. Si un hermano en la fe hoy te evaluara, a ver qué es lo que él entiende por verte a ti, que tú estás persiguiendo. O sea, ¿cuál es la meta que él diría que es la meta de tu vida? Si una persona te viera, incluso podrías incluir a esa hermana más cercana a tuyo, tu esposa, ese hermano más cercano a ti, tu esposo. ¿Cuál es la meta que él diría que estás persiguiendo? Él está buscando ser esto. ¿Sería realmente el evangelio nuestra meta? ¿Sería realmente la obra de Cristo lo que él hizo ser como él nuestra meta? ¿Qué cree que diría esa persona? Si hoy un vecino, un compañero de trabajo o alguien no creyente se le hiciera la misma pregunta, ¿qué tú crees que fulano? ¿Cuál es la meta de fulano? Si yo le preguntara a alguien, él diría, mira, es un cristiano abnegado y quiere vivir para su Señor. O quiere vivir como él, o quiere que toda su vida esté anclada en esa verdad. O él diría, no, mira, él llega temprano igual que yo. Él almuerza a las 12 igual que yo. Se va a las 5 o 6 igual que yo. Trabaja igual que yo. Se ríe de los mismos chistes que yo. Molestamos al jefe igual que yo. Todo igual que yo. Por eso yo creo que a veces hay personas que dicen, bueno, ¿yo para qué tengo que ser cristiano si somos iguales? Bueno, lo único que él no hace es que cuando vienen las cosas el 20 de enero él no participa en nada, pero después del resto del año seguimos igual. Hay algo que tiene que ser trascendental a tal punto que afecta, hermano, la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros razonamos, la manera como nosotros incluso podemos referirnos al otro.
Señores, nuestra meta debería ser la misma que el Señor nos ha dejado, no pretender ninguna otra cosa, sino que el Evangelio esté como eje central en nuestras vidas. En una frase que creo que podría describir el punto del pasaje y de mi sermón, le presento la tesis, mi fundamento para esta mañana. La meta del Evangelio es que lo recordemos cada día para estar firmes y arraigados en él. Que nos recordemos el Evangelio todos los días para poder permanecer firmes y arraigados en él. Y la razón no es otra, hermanos, sino que fuera nosotros tenemos tanta perturbación, tanta distracción, tantos momentos que nos hacen salir, que es en el Evangelio, en el único lugar donde nosotros podemos tener atención y nuestra fe puesta en Él, en nuestro Señor. Así que habiendo dado estas razones de la consideración de la meta del Evangelio, vamos a ir a la primera parte de nuestro sermón. La meta del Evangelio es que recordemos el Evangelio predicado. La meta del Evangelio es que recordemos el Evangelio. Hay una frase atribuida a Martín Lutero que dice: necesitamos recordar el Evangelio cada día, pues cada día lo olvidamos. Todos los días lo olvidamos. Usted no se levanta en la mañana pensando en hoy tengo que anclarme en esta verdad, sino que usted piensa en muchas otras cosas. Es más, de hecho, preguntaría, ¿cuántos de nosotros no se nos ha olvidado casi nunca se nos olvidan cosas que consideramos primordiales, pero muchas veces ha salido usted de casa y se le ha olvidado orar? Es probable que a usted le haya pasado eso. Se le olvida el lugar. El Señor es primero. Y aquí cualquiera le pregunto, ¿quién es primero en su vida? Y usted va a decirlo, el Señor. El Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos, el Señor. Pero en la práctica pareciera que no estuviera puesto de primero. Hermanos, necesitamos recordarnos el Evangelio cada día. Cada día lo olvidamos. Cada día nos levantamos con el pensamiento de, vamos, bueno, voy a poner algo que yo no hago y que creo que no todos hagan, pero para que suene, para que se entienda el punto. Es como si nos miráramos en el espejo antes de salir y dijéramos esa frase que vemos en películas, ¿no? Tú puedes, campeón. Vamos adelante. Hoy vamos a cerrar ese negocio hoy. Vas a hacer tal cosa y se empiezan a decir como lo que llaman hoy, ¿no? Palabras de afirmación. Que hasta en púlpitos se dice de que digas usted eso y aliéntese de esta manera. Olvidamos el Evangelio. El Evangelio nos dice, tu incapacidad, Él la suplió para que pudieras ahora acercarte a Él. Nosotros no podíamos tener acceso al Dios Santo y Todopoderoso. Y el Evangelio lo que nos dice es que Él murió, hizo ese glorioso intercambio para que ahora tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. De manera que, más bien cambiado, esa mirada en el espejo debería ser, mi pecado me acusaría, pero tú eres el juez que me juzga y tú diste tu vida por mí. Si hoy salgo al mundo, si hoy salgo a hacer lo que tengo que hacer, es para alabanza de la gloria de aquel que me ha salvado. Por eso diría Pablo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de ¿quién? De Dios, porque Él fue el que finalmente nos salvó y ahora con este pensamiento podemos nosotros ir a hacer la cosa que tengamos que hacer en la vida que vivamos. Y no importa, hermanos, si Martín Lutero, ahorita que señalaba Martín Lutero, dijo la frase o no, la verdad es que lo que dice esa frase es verdad. Necesitamos recordarnos el Evangelio cada día porque cada día olvidamos el Evangelio. Además, Pablo les dice a los corintios, la primera parte del versículo nos dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. ¿Qué está diciéndonos él? Les vengo a recordar lo que ya ustedes escucharon una vez. Les vengo a recordar el Evangelio. Indica la acción pasada. Les fue predicado el Evangelio. Han creído ustedes en el Evangelio. Les vengo a recordar eso. Esa acción pasada ahora se las traigo al presente porque todavía tiene implicaciones. Ahora, por si acaso a alguno no le ha quedado claro, quiero tratar de hacerlo con claridad en estos momentos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa literalmente, es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque tenías antes sobre ti una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas siendo merecedor, digno de la ira del Señor sobre ti. La palabra de Dios dice eso. Y por eso Juan 3:16, que es un texto conocido, nos expresa la contraparte de lo que ha hecho el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque si eso no ocurre, dice Juan 3:36, el final del capítulo 3, que permanecerías en condenación. De manera que esa era la mala noticia. Por causa del pecado que cometieron Adán y Eva, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios, merecedores del castigo
justo de Dios por nuestros pecados. Y esa era la mala noticia, pero llega luego la buena noticia, el evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores como tú y como yo. Y todos aquellos que crean en esa obra de Él son perdonados. Y ahora viven para el Señor. De manera, hermano, que esa es la gran verdad que trasciende. Hermanos, Cristo no solamente cambió la historia, cambió nuestras vidas también. Transformó nuestra propia vida. Lo hace de manera poderosa. Y nosotros no podríamos tomar el evangelio simplemente para predicárselo a aquellos que no son creyentes. Es decir, vamos a hacer una campaña, vamos a tal parque, le predicamos a todos los que nos encontremos por ahí, les hablamos del evangelio y más nunca les volvemos a hablar del evangelio porque parece que el evangelio es solamente para salvación. El evangelio, mis hermanos, es la obra, como lo vamos a ver que Pablo va a decir en la siguiente parte del versículo, que es para todo momento de la vida. Debemos estar centrados en él. Esta acción pasada tiene implicaciones en el presente. Pablo la ha predicado, Pablo lo ha anunciado y lo sigue haciendo a ellos. Dense cuenta cómo los menciona, hermanos, de manera que ellos habían creído en el evangelio. Ellos habían creído en el evangelio y sin embargo les dice, aquí les vuelvo a predicar esto que ustedes ya habían creído. Es decir, el evangelio no debe tomarse para ser encajonado. Debe ser una verdad que debe ser anunciada continuamente. ¿Por qué? Porque continuamente la olvidamos. Ellos son considerados hermanos, y es curioso, hermano, porque cuando usted lee primero a los Corintios y usted ve el problema por el cual Pablo le escribe esa carta, esta era una gente que vivía de una manera terrible. Parece ser que algunos todavía como que iban a la iglesia o se reunían como iglesia del Señor, pero todavía seguían como que viendo que había otro culto que a ellos les llamaba la atención, porque era el culto que se hacía en un templo donde las sacerdotisas se prostituían con los que venían a celebrar culto. Y esa práctica estaba como interesante para algunos de ellos. Por eso en el capítulo 6 y 7 él le tiene que hablar de la fornicación, para que ese pensamiento pudiera ser anclado a la verdad del evangelio. Y cuando lo ancla no dice, miren, no sean así porque no, simplemente cuando él les dice, lo dice porque Cristo ha hecho esto en nosotros y habla acerca de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. También va a hablar acerca de que una persona, un hombre, se estaba teniendo intimidad con su madrastra. Y Pablo le tiene que decir, ¿cómo ustedes permiten esto como algo bueno? ¿Qué les pasa? Y termina él actuando allí como aplicando una disciplina sobre ese hombre. Parece ser que en la segunda carta este asunto cambió. Y tiene que arreglar algunos asuntos, pero todos los asuntos los ancla a la verdad del evangelio. Esta gente que estaba teniendo estos pensamientos, ¿sabe cómo lo trata él? Los santos de Dios que están en Corinto. Y estos santos les está recordando el evangelio. No los está llevando netamente a una profundidad teológica que es útil y es buena, pero nunca podemos olvidar la base donde nosotros tenemos que anclarnos. El apóstol de Jesucristo Pablo en los versículos 1 al 3 de la carta lo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este siervo del Señor, entendiendo que estos son santos del Señor, les predica al final una vez más el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Lo que he dicho, pero Pablo lo va a resumir. Recuerden, nuestro texto base es 1 Corintios 15 del 1 al 19. En los versículos 3 y 4 Pablo va a decir qué es el evangelio. Y es lo que voy a leerlo. Lo voy a ampliar en el próximo sermón. Aquí estamos haciendo un adelanto para lo que sigue, ¿no? Porque yo les entregué en primer lugar, esto fue lo que yo les prediqué, esto fue lo que les anuncié, esto es lo que les estoy diciendo que ustedes tienen que permanecer. Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, que el unigénito de Dios descendió dejando su trono para ocupar nuestro lugar, para vivir una vida recta que nosotros no podíamos vivir, para cumplir toda la ley del Señor, para entregar su vida en el Calvario, porque la paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros en lugar de nosotros pagarlo. Porque para poder darnos vida y que pudiéramos evitar nosotros estar lejos del Señor que es eterno, Él tuvo que darnos una vida eterna y la manera como lo hizo fue a través de su gran resurrección. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, donde aguardamos más bien su retorno. Esta es la obra del evangelio, lo que Él hizo para rescatarnos. Hermanos, si este asunto
esta obra es tan importante, piénselo. ¿Por qué como cristianos queremos dejarla a un lado y que otras cosas sean las que nos guíen? ¿Por qué si el Señor nos demanda a nosotros, por ejemplo, que no mintamos? Que no mintamos. Es más, lo voy a poner, la mentira la voy a poner de otra manera. El Señor nos dice en su palabra que no murmuremos. Y digo, ¿por qué la pongo asociada a la mentira? Porque a veces cuando se murmura se dice mentira de alguien. Vamos a poner el murmurar. Y a veces nosotros rebajamos el murmurar. No, yo no estoy murmurando de él. No, yo nada más lo vi. Yo no estoy diciendo nada malo. Ahora, pensamos que el no murmurar lo vamos a eliminar o lo vamos a evitar simplemente dejando de murmurar, hermano, pero si nos saliera el letrero cada vez que pensamos la murmuración que no dijimos, hermano, ¿usted sabe el letrero qué tamaño sería? Sería como el letrero ese que dice Welcome to the Vegas, to Las Vegas. Una cosa así grande, iluminante, que se viera desde el espacio, murmurando de fulano. No estoy diciendo que ese es el pecado de todos, estoy diciendo el pecado de los que murmuran, o cómo será el que murmuran. Así que el asunto está en que nosotros pensamos y decimos, la manera de yo poder quitarme la murmuración es haciendo tal cosa o dejando de hacer tal cosa. Hermanos, Pablo cuando nos invita, o la Escritura nos invita a estas cosas, nos lleva a pensar en lo que él ya hizo. Hermanos, él no murmuró, ni cuando fue injusto el trato que le dieron. No abrió su boca, no cometió pecado. Es en él que nosotros podemos vivir y luchar con un pecado como por ejemplo la murmuración. Es la manera, es centrado y anclado en la verdad que él hizo. Entonces cuando nosotros murmuremos sobre alguien y reconozcamos nuestro pecado, vamos a él, Señor, te pido perdón por mi pecado. Una vez más esto demuestra mi necesidad de tu obra salvadora porque tú me has salvado. Y una vez esto evidencia que si fuera por mi obra yo me perdería. Pero gracias han sido dadas que tú ya hiciste la obra para salvarme. Ahora dame la fuerza y el poder, porque en ti está, Señor, para yo poder vivir conforme a tu verdad. Pablo vuelve a enseñar lo mismo que enseñó. No está siendo básico. O bueno, sí está siendo básico. Si tomamos básico como aquello que es base. Pablo vuelve otra vez a la base, a lo que necesitamos recordarnos, al fundamento, y es el Evangelio. Es un mensaje sencillo, pero el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Por eso nosotros volvemos a Él, o debemos volver a Él continuamente. Recuerden, la meta del Evangelio es que lo recordemos cada día para estar firmes y arraigados en Él. Este es el primer pensamiento que deberíamos ir construyendo de cara a este sermón. Como meta del Evangelio, a donde nos apunta el Evangelio, es a que no lo olvidemos, porque necesitamos estar siempre en el Evangelio. Debo entonces esperar que por medio de la predicación, al interactuar con mis hermanos, al estudiar la Biblia, al hacer lo que yo sea que haga, todo debo yo recordar el Evangelio. No debo olvidarlo. Cuando veo un mandamiento en la Biblia, debo recordar que hay una verdad del Señor que me lleva a poder vivirla y está anclada al Evangelio. En este primer punto, Pablo nos llama la atención a recordar el Evangelio, pero ahora aborda el hecho de que como cristianos debemos estar firmes en el Evangelio. Y lo que vemos en segundo lugar, la meta del Evangelio es que estemos firmes en el Evangelio predicado. Con versículos, lo que queda del versículo 1 y la parte inicial del versículo 2. Al hablar del Evangelio, como ya he dicho, se tiende a pensar únicamente en esa acción pasada. Es decir, yo me acuerdo el día, era el soleado día del mes de mayo y tal cosa, no sé, algunos se vuelven inspiradores así, empiezan a escribir como una novela, como relatando algo. Y qué interesante eso. Recordamos un día donde alguien nos predicó el Evangelio. No, yo era niño, era niña y me llevaron a la escuela bíblica y ahí fui creciendo hasta que conocí. Un día me bauticé, un día creí. Cada uno tiene un testimonio del por qué llegó y cómo fue que se le presentó el Evangelio. Pero parece, hermanos, parece ser que el Evangelio lo hemos dejado simplemente como esa obra inicial. Y ya de allí nos tocó a nosotros. ¿Sabe cómo se ve eso? Como si usted fuera a sacar unos muebles en una empresa que venda muebles y alguien le paga la cuota inicial. Y ya de ahí para adelante usted viera cómo paga ese mueble. Y lo vemos así, o cualquier producto. Vemos el Evangelio como que fue lo que Dios nos dio para entrar a formar parte de la iglesia. Ya de ahí en adelante empezamos a rellenarlo con demás cosas. Ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, ahora hay que tomar esto, hay que tomar esto. Y lo que Pablo está diciendo es que únicamente en el Evangelio es que nosotros podemos permanecer firmes y continuar estando firmes en el Señor. Miren cómo nos sigue diciendo el versículo. Eso que Él les dijo y que les predicó, que se está recordando, dice el versículo, el cual también ustedes recibieron, sí, es verdad, en el pasado, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Lo recibieron, están firmes, son salvos. Pablo como predicador les anunció el Evangelio.
Ellos como audiencia dieron esa respuesta. Primero lo recibieron. Escuchar el evangelio. Actuar conforme a la demanda del evangelio. Cuando se anuncia el evangelio, amigo que estás aquí visitándonos, el evangelio no solamente que te anuncie la verdad del Señor y lo que Él hizo, sino que hay una respuesta de tu parte. Y la Escritura nos dice que la respuesta de nuestra parte es arrepentirnos por nuestra manera de vivir y creer en Él que es poderoso para salvar. Así que esa es la invitación. Si tú estás aquí sin Cristo, ese es el llamado, a que te arrepientas de tu vida de pecado y creas en Él de todo corazón. Es una obra que Él hace en el corazón, que Él opera en nuestro corazón para transformarnos y llevarnos hacia Él. Y esa es lo que Pablo les está recordando. En ese evangelio que yo les prediqué, ustedes lo recibieron. Es lo que dice también el Señor, que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo en una obra donde aquellos que creen en Él, aquellos que le reciben, ahora son parte de su reino, ahora son parte de su pueblo, son parte de su familia. Eso es lo que el Señor ha hecho, nos ha hecho parte de nuestra familia, pero Pablo no solamente dice que eso lo creímos y lo recibimos, sino que luego dice en el cual también están firmes. En ese mismo mensaje permanecemos nosotros firmes. No en otra cosa, indica Pablo. Lo que esto implica es que no hay otra cosa que necesitemos. No hay otro camino, dirá Jesús, que lo lleve al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús. Recuerden, el evangelio es la obra de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho para nosotros rescatarnos. De manera que eso es lo que estoy llamando. Volvemos al evangelio, nos permanecemos en el evangelio, nos mantenemos en el evangelio, porque no hay otra cosa. No hay otro nombre, sino lo que hizo Jesús. No hay otro camino, es Cristo. No hay otra verdad, es Cristo. No hay otra cosa más. En este mundo tendremos sed, solamente hay una fuente de vida, de agua que brota para vida eterna. En este mundo tendremos hambre de muchas cosas, solamente Jesucristo es el pan de vida. En este mundo andaremos en tinieblas o veremos muchas tinieblas. Solamente Jesús es la luz del mundo. Y así vemos que Jesús es aquel que es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie nos puede dar la vida eterna solamente por medio de Cristo Jesús. Y es lo que Él está diciendo, ustedes lo recibieron, pero en ello también ustedes están firmes y deben permanecer firmes. Cristo cuando llama a una vida abundante. Y a veces nosotros pensamos que la vida abundante se da fuera de Cristo. ¡Qué gran vida tiene fulano! Hermanos, si nosotros nos dedicáramos a creer todo lo que la gente postea, hermanos, somos los mayores engañados. La gente solamente postea lo bueno. De vez en cuando alguno que quiere dar lástima, pone ahí la foto con el perrito que se le mayugó la pierna, o con algún hijo, o con alguna cosa que tiene dolor. Ese es otro tipo de gente que busca dar lástima. Pero la mayoría de la gente pone todo lo que se ve bien. O usted ve gente que es inmensamente rica, un empresario, alguien conocido, y decimos, qué gran vida debe tener esa persona. Hermanos, la vida es vida, conforme a la Escritura, cuando el Señor ha llegado a ser nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la vida abundante que Él nos promete. La vida abundante no se encuentra fuera de Él. Y esto está siendo un reto y yo espero que sea un reto en tu mente, a que tú puedas pensar, ¿realmente Él está haciendo mi vida? ¿Realmente el Evangelio, la obra de Cristo está siendo el centro de mi vida? ¿Está haciendo esa pieza del Jenga? ¿O está haciendo otra cosa? Por eso termina diciendo Pablo, al comienzo del versículo 2, continúa diciendo, por el cual también son salvos. Nótense que Él no ha salido del Evangelio. Es el mensaje que les prediqué, en el cual ustedes recibieron, por el cual están firmes, por el cual también son salvos. El Evangelio es por medio de que somos salvos. Y yo quiero indicar que aquí la salvación que está hablando Pablo no es solamente la salvación cuando nosotros creímos. Hermano, yo les pregunto, ¿ya estamos salvados? Esta es una cuestión que nos dice sí y no, o no y sí, o sí y sí. Es seguro en el Señor, pero quiero indicarme a dónde podemos apuntar también este pensamiento del salvo. Hermanos, nosotros posicionalmente, por decirlo, estamos salvos, somos salvos porque el Señor nos ha rescatado. Somos de su propiedad y Él garantiza hasta el final la obra en nosotros. Pero qué sorpresa, todavía no ha llegado el final. De manera que Él está haciendo esa obra en nosotros. Y esa obra de salvación no es solamente el día que nos rescató y creímos. Esa obra continúa hasta el final. Eso es lo que está diciendo Pablo, por el cual también son salvos hoy, pero luego va a indicar también una acción futura. Es decir, el Señor
nos está salvando. Somos salvos, ya somos suyos. Si el Señor viniera hoy, los salvos vamos a estar con Él. Pero en tanto Él viene, Él está haciendo esa obra de nosotros de salvación. Cada día tenemos que crecer nosotros en evidencia de estos salvos. ¿O no estamos viendo eso? Se supone que si usted es un creyente de años, usted tiene que estar viendo cada día la evidencia de la transformación que el Señor está haciendo. Ahí va un justo, ahí va un salvo, ahí va un creyente, ahí va un cristiano, la manera como queramos llamarlo. Ahí va un hijo de Dios. Se distingue de todo lo demás. Y eso es lo que el evangelio logra hacer. El cristiano no debe buscar ser arraigado en otra cosa, sino en el evangelio puro y sin mancha, predicado, dado por nuestro Señor Jesucristo, predicado por los apóstoles. En el pasado se ha buscado darle al cristiano otras cosas para que se arraigue en ellas. Toda la vida el cristiano ha luchado con que se han levantado nuevas enseñanzas para decirnos, mira, sí está bien el evangelio, has creído en el evangelio, pero necesitas ahora andar conforme a esto. Y aquí voy a mencionar algunos ejemplos para darme a entender. Algunas de estas cuestiones podrían ser populares, otras no tanto. Por ejemplo, en un tiempo donde se desarrolló el tiempo de la Reforma Protestante, en esos tiempos previos, el evangelio que se comunicaba era un evangelio por obras, basado en indulgencias. Es decir, usted para poder ganarse el favor de Dios tenía que dar una cuota moderadora. Entonces, si algún familiar suyo moría y usted estaba como que dudoso de que se había creído o no, se había entregado al Señor, entonces decían ellos, mira, aquí está el cofre, no ese cofre, otro cofre, o otro lugar donde se haga una moneda, una plata, y decían, tan pronto la moneda en el cofre suena, era algo como eso, era un verso así como similar, tan pronto la moneda en el cofre suena, el alma del difunto al cielo vuela, algo así. Es decir, usted tira esa plata que se le escucha ya, me están indicando el camino al cielo, al Señor. Entonces era una manera como se le añadía al evangelio puro que el Señor nos ha dado, se le añadía otra cosa. Hoy nosotros vemos esto reemplazado por el falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, donde usted para ganarse el favor de Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea, es del Señor Jesús, pero ahora usted para ganarse el favor de Él, de la cuota, diezme, entregue. Ojo, hay gente que viene de estos escenarios y luego se vuelven unos tacaños. El Señor no nos lleva a que seamos tacaños, el Señor nos lleva a que seamos generosos. Simplemente que en algunos lugares han desplumado a las personas, le han quitado la lana a las ovejas, a tal punto que los han dejado desprovistos de todo. Ese falso evangelio también es una realidad. Se ha cambiado el evangelio y se le ha añadido otra cosa. Otro evangelio que se le ha añadido cosa es el evangelio de la liberación. Y en esto voy a hablar de dos cosas a las que se refiere liberación. Por un lado, hace décadas atrás se hablaba de este evangelio de la liberación, que era aquel que decía tenemos que vivir una vida abnegada. Entonces consistía en que el vivir una vida para el Señor era aquellos que vivían básicamente una vida que hoy llaman en productividad minimalista, ¿no? Vivir una vida con cosas pocas, vivir en este mundo como alguien que no tiene nada, que no persigue nada. Entonces era como, estoy siendo reduccionista con ese pensamiento, pero era básicamente tomar este asunto de tomar nuestra cruz y seguir al Señor como que tenía que desprenderme lo más que pudiera. Entonces aquí se ven simplemente acciones del hombre en lugar de una confianza en la obra del Señor. Lo mismo es con aquellos que dicen, tienes que creer en el Señor, pero vente cada semana para que nosotros te hagamos una liberación, que también eso se llama liberación, ¿no? Ven aquí te oramos de tal manera, o el Señor no es suficiente con su mensaje predicado y expuesto, cuando termine la enseñanza, ven acá que tenemos que hacerte una administración para que pueda reposar sobre ti algo particular, una unción o una bendición especial. Entonces tenemos nosotros cosas que reemplazan, en lugar de permanecer en el evangelio, le hemos ido añadiendo. Por ejemplo, otro ejemplo de esto es sumar el evangelio como simplemente algo terapéutico. El mensaje terapéutico es aquel donde usted lo buscan siempre cautivar sus emociones por la música, por la manera como habla el cantante. Estamos teniendo ahora un tiempo de intimidad con el Señor. Métete aquí en esto. Y te hablan la voz y usted siente que está como en una emisora de estas que cantan canciones románticas. Te cambian totalmente el mensaje del evangelio. Entonces, por eso cuando tú sales al mundo, tú dices, ¿y ahora qué hago? Estoy desesperado, necesito esto. Pongo las canciones y están las canciones todo el tiempo. Y, mano, eso parece de la nueva era. Eso no parece cristianismo, porque no es cristianismo. Nos dice, parece yoga, exacto. El cristianismo nos dice, ve al evangelio, mantente en el evangelio, en la obra que hizo Cristo, fundamentate en ello. En un comentario al libro del pastor Tim Keller llamado Moldeado por el Evangelio, se dice
Keller señala que con el pasar de los años es fácil para las iglesias ir más allá a temas avanzados de doctrina, espiritualidad, comunidad o sanidad psicológica. Sin embargo, el peligro es que se alejen de forma sutil o no tan sutil del evangelio como el centro. Por buscar este tipo de cosas, yo dije ahorita, hay cosas que son importantes y valiosas, pero no podemos desligarnos del evangelio. El evangelio es el centro. Citando a Keller, él dice, cada forma de ministerio es fortalecida por el evangelio, se fundamenta en el evangelio y es el fruto del evangelio. Mano, si yo le agregaría que no solamente un ministerio dentro de la iglesia, cada forma de ministerio nuestro en nuestra vida como servidores del Señor se debe anclar, fundamentar, fortalecer y ser fruto del evangelio. ¿Cuál es nuestra motivación cuando queremos darle a los niños un regalo en Navidad o un kit escolar? ¿Cuál es nuestra motivación? Ay, es que los pobrecitos si no nos van a escribir. Ese es un resultado que va a ser de que proveyamos eso. Pero nuestra meta debería ser, porque el Señor se dio por mí y Él me enseñó generosidad. Y yo en lo que pudiera ser generoso. Pudiera buscar esto como puente para poder predicarle la verdad que realmente los va a transformar. La Escritura nos indica que lo que es el Evangelio, el centro de la vida del creyente. En Él es como el creyente debe establecerse y crecer. Una vez más recuerdo lo que hemos puesto como meta como tesis de nuestro sermón. La meta del Evangelio es que lo recordemos cada día para estar firmes y arraigados en Él. Pero creo, hermanos, que somos tentados continuamente a buscar esas otras alternativas como las que he mencionado. Alternativas al Evangelio, porque nos dejamos llevar por lo que vivimos y las soluciones que creemos que nos sirven para tal situación. Y deberías preguntarte entonces, ¿qué es lo que está sustituyendo hoy el Evangelio en mi vida? ¿Qué es eso que lo está reemplazando? ¿Qué cosa es eso? Porque hay dos maneras, básicamente, como nosotros lo hacemos. O somos legalistas o somos libertinos. O otra manera, como se menciona esto, o somos moralistas o somos nosotros relativistas. Es decir, nos comportamos de una manera donde decimos, si hay alguna acción, decimos, eso no es tan importante. Supongamos una vez más con la murmuración. Murmuro, el moralista va a decir, yo tengo que hacer todo lo posible para no murmurar. Cada vez que quiera decir algo de alguien, me muerdo la lengua y duro para no decirlo. Y si el pensamiento empieza, entonces me aprieto así esta parte, ¿no? Me lo aprieto duro y no pienso más en eso. Pongo mi mente en blanco. Encuentro mi espacio feliz, mi pensamiento no sé qué. Eso hace el moralista, eso hace el legalista. Busca maneras, caminos de su propia manera, de su propia invención para poder llevar a cabo lo que el Señor demanda. Por el otro lado tenemos al relativista o al libertino, con el pecado en particular de la murmuración, que diría, ay, no es para tanto. Al final él se lo tomó personal. Yo lo que quería decir era tal cosa y se empieza a justificar. El Evangelio nos dice, reconoce tu pecado, arrepiéntete y cree una vez más en el Evangelio. No porque vayas a perder tu salvación, sino porque es donde tú estás todo el tiempo. El Evangelio no solamente es el trampolín, creí y estoy en la vida cristiana, no. El Evangelio es el trampolín y es la piscina donde estamos en la vida cristiana viviéndolo. Por eso continuamente nuestros pasos como cristianos son, me arrepiento y creo. Pequé de tal manera, me arrepiento y creo en el poder de Él que ha sido suficiente para salvar a este pecador, que este pecado una vez más evidencia lo terrible que es. Es volver una vez más a la obra de Cristo, hermanos. Pablo entonces nos recuerda el Evangelio, argumenta que hay que estar firmes en el Evangelio, no en otra cosa, pero también señala un último asunto que lo veremos en nuestra última parte del texto. La meta del Evangelio es que retengamos el Evangelio predicado. Estemos firmes, pero lo retengamos. Es decir, hemos creído en Él, recordémoslo. Estamos firmes en Él, sí, pero retengámoslo. Es decir, mientras avanzamos, no lo soltemos, permanezcamos en ello. Sinónimo de retener en este contexto son conservar, guardar, atesorar. Y esto nos recuerda a la parábola del tesoro escondido que nos habla la Escritura, que un hombre iba camino en un campo y encontró un tesoro. Cuando vio que ese tesoro era tan valioso, este hombre dijo, yo no puedo dejar de tener este tesoro. Así que ese hombre fue y vendió todas sus cosas y compró ese campo donde estaba el tesoro para poder disfrutar el tesoro que tenía ahora. ¿Se dan cuenta la idea de lo que ilustra ese texto? No solamente que él encontró el tesoro, que es el reino del Señor, que es el Evangelio, que es la obra de Cristo, que es Cristo mismo. Sí, ese es nuestro tesoro. Pero no solamente eso, sino que él compró el campo. Es decir, ahora esto es mío, no tengo otra cosa. Todo lo demás empezó a carecer de sentido cuando tenía esto. ¿Y en qué se iba a deleitar él? ¿En qué se iba a basar él? ¿En qué se iba a fundamentar él?
en el tesoro que tenía ahora. De manera, hermanos, que eso es lo que nosotros deberíamos tener aquí. Es la idea similar que Pablo nos ha de decir. Dice el versículo 2 del capítulo 15, la parte final del versículo 2. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Retener ¿cuál palabra? El evangelio que les prediqué. Recuerden que eso fue lo que él les dijo que les predicó. Yo les prediqué el evangelio en el cual ustedes creyeron, en el cual ustedes están firmes, por el cual ustedes son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano. Estos se aferran a la palabra, es lo que Pablo está diciendo. Aférrense al evangelio. No te pongas, hermano, creativo. No te pongas creativo, no te pongas curioso. Es que yo creo, no, hermano, la vida de fe no se trata de creer en lo que tú ahora quieras. Se trata de creer en lo que ya Él determinó, porque el creador es Él, no eres tú, no soy yo. Volvemos a la fuente, volvemos a la base. En ese sentido somos básicos. ¿Por qué? Porque estamos en la base. Nos anclamos a esa verdad. Y eso es lo que nos invita. Retengan la palabra que les prediqué. No sea creativo, el creador es Él. A no ser, sé creativo, a no ser que tú hayas creído en vano. Claro, como no has creído en eso, ponte creativo. Bueno, amigo, mira, una de las cosas que tendemos a decir con mucha frecuencia es, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que eso quiera decir la Escritura. Eso fue para esa época. Yo voy a poner otro ejemplo totalmente ajeno. Cuando encontramos un texto que nos dice que nos vistamos con decoro. Entonces empezamos a tratar de argumentar el decoro. ¿Qué significa el decoro? ¿Qué es el decoro para esa época y para esta época? Hermano, el decoro siempre ha sido lo mismo, decoro. Una ropa decorosa. Yo lo pongo de esta manera. Hermano, si usted esa ropa no sería capaz de venir a un servicio dominical, entonces usted no está apto para ponerse esa ropa nunca en ningún otro lugar. Voy a poner un ejemplo. Aquí no estoy acusando a nadie, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo general. Nosotros usamos determinado vestimenta para distintos lugares, ¿no? Entonces, esta es la ropa de gimnasio, esta es la ropa de la playa, esta es la ropa de la ejecutivo, de la empresa, esta es la tal cosa. Ok, será, y fíjate que esto es curioso, cuando la gente lo sorprende, el compañero de trabajo, que medio habla con él, lo sorprende en la playa, ¿sabe qué hace la mujer cuando lo sorprende en la playa? Buki se pone el, ¿cómo se llama eso? Tarego, la cosa esa que se ponen encima, no sé cómo se llama, pareo, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama. Bueno, lo que sea, ¿cómo se llama eso? La cosa esa que se ponen encima. ¡Pum! Se lo ponen. No, para que no me vea. Bueno, a veces la gente pensamos como eso en la iglesia. Tomamos un texto que nos dice algo y nos vemos como otro. Ahora, ¿qué deberíamos que decir? En lo moralista que nos dice, vístase decorosamente, póngase falda larga por debajo de las rodillas, póngase una camisa manga, ¿qué? ¿Cómo se llama? Manga larga, ¿cierto? Y póngase de tal manera. Pero entonces yo veo que algunos vienen y dicen, me pongo esto, pero se lo ponen lo más apretado, que al final es lo mismo, ¿no? Van así apretados y van mostrando su silueta. Entonces, yo no creo que ese será el decoro, porque ahí estamos simplemente poniéndole una norma legalista de un hombre. Este es el esquema. Aquí quiero que nos vistamos nosotros en nuestra denominación. Pero nos vemos por el otro extremo. Decimos, el Señor me ha dado libertad. Y cantamos esa canción. Libre para correr, libre para saltar, libre para danzar, libre para ponerme lo que yo quiera. Mi Señor estuvo desnudo en la cruz, recibiendo el castigo por mis pecados para que yo no tenga que andar desnudo por la calle. Porque ahora yo puedo andar más bien decorosamente, honrosamente para mi Señor. Señor, cuando yo esté delante de cualquier individuo, aunque yo me vaya para tal lugar, yo estoy vestido de tal manera que no haya nada en mí que pudiera distraer de lo que yo pudiera reflejar, y es tu evangelio. Así que, hermano, cuando vemos asuntos como estos, nosotros podríamos considerar, no simplemente decir a mí no me parece, sino cómo el evangelio nos lleva a entender esto y cómo puedo vivir este asunto. De manera que no va a encontrar, por lo menos de mí, como iglesia tampoco vamos a encontrar de que vamos a tener una medida métrica de falda, de camiseta, de camisa o algo así, sino que nosotros honremos al Señor con todo lo que somos, con toda nuestra vida. Vivimos para Él, en santidad para Él. A no ser que hayamos creído en vano, en el sentido no de la ropa que puse ahora este ejemplo, sino en el sentido de retener la palabra del Señor. Si nosotros no hemos creído en vano, si realmente nosotros no hemos creído en el evangelio, si el evangelio no es lo que tú te has anclado, entonces el evangelio deja de ser suficiente. Hemos creído en vano. Si el evangelio no es suficiente, si tú necesitas esas otras cositas,
entonces nosotros hemos creído en vano. Si el Evangelio no es el mensaje que nos ha penetrado, sacudido, no es nuestra máxima pasión, no nos hace desearlo más, entonces es probable que no lo hayamos entendido bien. Quien conoce el Evangelio vive por el Evangelio. Es lo que Jesús diría, que es un río que fluye desde el interior, una obra que nos supera. Es como cuando habló con esa mujer samaritana y le decía, correrán de ti, de tu interior, un río de agua viva. Es algo abundante, es algo que fluye, es algo que nos transforma. Esta es la meta del Evangelio, que lo recordemos cada día para que estemos firmes y arraigados en él. El Evangelio ha de producir en nosotros una obra imparable y se observa en ese camino que nos presentó Pablo. Pablo nos dice que el Evangelio nos es predicado, el Evangelio lo recibimos, el Evangelio nos lleva a estar firmes o debemos estar firmes en él, somos salvos por él, debemos retenerlo, debemos atesorarlo. Al fin y al cabo, mis hermanos, lo que nos está diciendo es, ¿en qué momento deja el Evangelio estar como eje central en nuestras vidas? No hay ningún momento, él lo está diciendo. Lo recibimos, estamos firmes en él. Primero, no fue predicado, eso es lo primero, ¿no? Debe ser predicado el Evangelio. Lo recibimos, estamos firmes en él, somos salvos por él, lo debemos retener, atesorar. Permíteme entonces dar entonces un ejemplo para que entiendas, un ejemplo más, para que entendamos esto de atesorar el Evangelio. Es decir, cómo el Evangelio es útil para cada tiempo y aspecto de la vida. Solamente voy a mencionar uno porque en el último sermón, que tiene que ver con la trascendencia del Evangelio, veremos más ejemplos. Pero quiero mostrar esto como para que se entienda cómo entonces el Evangelio es funcional en nuestra vida. Pensemos por un momento en un ejemplo poco habitual. Una persona que se encuentra con desaliento o con una acción, como con un estado depresivo, de tristeza profunda, digamos. Se encuentra muy triste. ¿Cómo el Evangelio es útil? Cuando alguien está experimentando esa tristeza profunda, el moralista que dice, así no es como anda un cristiano. Un cristiano no puede estar enojado. De hecho, hasta digo enojado porque hay un merengue que dice eso. El cristiano no puede estar enojado. Debemos vivir siempre en gozo. Mira cómo nos dice Pablo, estar siempre gozosos. Filipenses, allí, él estaba en la cárcel, estemos gozosos. Entonces usted está con el dolor por dentro, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, mi hermano, bien. Tú sabes, la lucha, mi hermano. Ay, como una angustia que quiere soltar, pero no, porque no puedo estar triste. Todos tenemos que estar bien. ¿No ha estado usted o no ha escuchado alguna vez de esa gente que parece que no pecara nunca? Porque tiene que mostrar una evidencia de que no, para estar en el púlpito usted no peca nunca. Obvio, no. Moralista, legalista. Entonces el consejo de ellos, ¿cuál es? El cristiano vive en gozo, ponte pilas y sacude esa tristeza. Vamos, sacude esa tristeza y empieza la música movida para así se sacude y se va la tristeza mientras cantamos. Exacto. Un merengón ahí bien sabrosón y suelta la tristeza, viene la alegría. Ahora, ¿qué dice el relativista? Solo necesitas amarte y aceptarte a ti mismo. Me pongo esta voz porque suena esa voz así toda como dulzona. Solo necesitas amarte y aceptarte a ti mismo. Saca el tigre que está en ti. Cree en ti. La solución del moralista ante la tristeza profunda es trabajar en la conducta, mientras que el relativista busca trabajar en las emociones. Ambos, ¿qué no están buscando ambos pensamientos? El Evangelio. Están lejos de Jesús. ¿Dónde está Jesús en esta parte? Después cuando ya haga este asunto, gracias Señor, porque me diste esta capacidad emocional para superarlo. Gracias Señor, porque me diste esta canción. Sin esta canción yo no hubiese salido de este problema. ¿Y Cristo dónde quedó? No podemos tomar el Evangelio simplemente como algo extra. En el Evangelio no es así. Por un momento voy a suponer que esta tristeza profunda no es producto de algo fisiológico, es decir, no es algo mental real que te está perturbando. Supongamos que es un asunto emocional como lo he visto en el ejemplo. ¿Okay? Si es un asunto de este tipo, porque a veces hay algo hormonal que necesita tomarse algo que nos regule para poder ayudarnos con algo. Hay cosas que pasan así. Pero en este momento ejemplo, que es una persona que tiene una tristeza, un desaliento por causa de algo emocional o algo que ha vivido, debería pensar, hay algo en mi vida que se ha vuelto más importante que Dios. Yo me siento así de desalentado y de triste por este asunto, que al perderlo, yo no me siento valioso. Pero si ya yo lo tengo a Él, que es lo más valioso, ¿cómo me voy a estar entristeciendo? ¿Dónde se está conectando ese pensamiento ahora? ¿Dónde me está llevando? Al Señor. Algo está ocupando ese lugar en mi vida y al no tenerlo estoy sufriendo.
El Evangelio nos recuerda que ya yo soy de Él y Él es mi Padre. Y si Él es lo más valioso que tengo, ya tengo lo más valioso. No necesitaría otra cosa. ¿Por qué entristecerme si lo más valioso ya lo tengo? Y el Evangelio lo que me recuerda es que yo no lo merecía tener esa relación con Él, pero por la obra de Cristo yo ahora lo tengo. Si lidiáramos nuestros pensamientos de tristeza con ello, hermanos, nosotros seguramente saldríamos de la aflicción de este tipo de una manera adecuada, de la manera correcta, de la manera centrada en el Evangelio. Por tanto, ¿qué debería entonces ser mi resolución y mi consejo? Debo arrepentirme de creer que eso es mejor que mi Señor y volver a Él, porque no hay nada más bello y hermoso, como cantábamos y leíamos en el Salmo, que mi Señor. Miremos el camino entonces trazado por Pablo. Recordamos el Evangelio. Recibí el Evangelio. Me afirmo en el Evangelio. He sido salvo por el Evangelio. Retengo el Evangelio. Volvemos una vez más a Él. Eso mismo podríamos hacerlo con cualquier otro aspecto de la vida. Por ejemplo, con el dinero. Sé que di un solo ejemplo, pero puedo poner el ejemplo rápido del dinero. Con el dinero que nosotros decimos. Tenemos X dinero, queremos tener dinero. El moralista dice, el dinero corrompe. Entonces se ve tentado a trabajar menos. Estoy siendo muy simplista, pero normalmente se ve así. El que piensa que el dinero es un gran problema tiende a trabajar, a ser más perezoso. ¿Para qué voy a conseguir más dinero? Pero el otro dice, el libertino dice, el Señor me lo dio y me dio libertad para poder usarlo. Viene y busca todas las maneras y está todo el tiempo preocupado por dinero. Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos debería llevar el pensamiento? Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el soberano Dios. Y yo puedo confiar en que tú eres quien me provee todas las cosas. Voy a confiar y descansar en ti. Ayúdame, Señor, porque fíjense, cuando el texto dice, Señor, no me des poco, no me des mucho a tal punto que puedo olvidarme de ti, pero tampoco me des poco al punto de que yo termine, Señor, haciendo lo que no te agrada, haciendo lo desagradable ante ti. ¿Qué es lo que está buscando? Porque nos hemos ubicado siempre en el aspecto moralista y legalista. Señor, hazme a mí lo justo, ahí estoy. Y el libertino dice, Señor, dame, Señor, lo que tú quieras, pero mándame bastante. Señor, ese proverbio lo que nos está diciendo es que él lo que busca es vivir para agradar al Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando él pone el ejemplo del dinero, lo que no dice es, Señor, no me des poco para no desagradarte a ti. Señor, no me des tanto que me olvide de ti. Su centro es el Señor. Y ese debería ser nuestro pensamiento. Mi centro eres tú. Y si hoy tengo escasez, tú prometes darme la gracia para yo soportar la escasez y para vivir agradecido. Y si me mandas abundancia, tú prometes darme la gracia para yo ser sabio en cómo uso esa abundancia. En todo tiempo, nuestra meta sea el Evangelio. Nuestra meta sea volver al Señor, anclarnos en la verdad de Él. Entonces, citando una vez más, hermanos, el texto que le cité al principio de 2 Timoteo 4, del 1 al 8, nos dice cómo Pablo tenía esa verdad anclada. Y viendo lo que Pablo dice, hermanos, yo quiero que ustedes analicen lo que acabo de leer en primera a los Corintios. Pablo dice, en la presencia de Dios, entonces 2 Timoteo 4, del 1 al 8, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, esto es el Evangelio, ¿no? En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Esta verdad de que va a él a juzgar, este contexto que él está diciendo, hermanos, es el Evangelio. Fíjense, él le va a dar una orden a Timoteo y la va a hacer anclada al Evangelio. Hermano, si una persona está siendo necia y está actuando de manera incorrecta, usted le va a recordar el Evangelio aplicado a ese contexto. Usted no le va a decir, es que el Señor te ama tan profundamente. Imagínese una persona que esté sintiéndose un deseo de que Él es todopoderoso y suficiente. Y usted le diga, el Señor te ama. Imagínese, le está dando una herramienta para que Él se siga amando más. Y eso es verdad, está en el Evangelio. Más bien podríamos recordar ese Evangelio, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. El único suficiente es Él. Ahora, una persona que se siente desalentada y no amada por nadie, yo no le voy a decir, claro que tú eres insuficiente. Tú estabas perdido y muerto en tu delito y pecado. Yo lo que podría recordarle, el Señor muestra su gran amor. Y esa verdad está contenida, ambas verdades que acabo de mencionar están contenidas en el Evangelio. ¿Qué es lo que hace Pablo? Para hablarle a Timoteo de que cumpla lo que el Señor le pide, esto es lo que él le dice. En la presencia, de la segunda carta de Timoteo que mencioné ahorita, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Esa verdad está en el Evangelio. El Evangelio nos dice que la obra de Cristo culmina cuando Él, sentado en su trono, descienda para venir a buscar a los suyos, pero también a juzgar a vivos y a muertos. Eso también es parte del Evangelio. Y esa es la verdad que Él le dice a Él. El Señor viene a juzgar, así que ponte a trabajar, mientras en tanto el Señor viene para que puedas predicarle a aquellos en tanto el Señor viene para que sean salvos.
Así que él le recuerda el evangelio para que él cumpla la labor del evangelio. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, me voy a morir, pero tú tienes que predicar el evangelio y hacer que las personas recuerden, retengan el evangelio. Predica, exhorta, anima a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. La gente o sufrirá de olvido o lo cambiará por otro mensaje, querrán que se les hable otra cosa llamada el evangelio de tal cosa, pero tú permanece fiel, predícales el evangelio. Única y exclusivamente predica el evangelio, solamente él nos puede hacer firme. Por último termina diciendo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo me he mantenido firme, he retenido el evangelio. Todos deberían también mantener el evangelio, retener el evangelio. Esto es, hermanos, el evangelio. En el mensaje, es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación y tiene implicación en cada aspecto y área de la vida. Una vez más, citando a Tim Keller, dice, el evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que ha sido hecho por nosotros. No se trata de hacer, sino de lo que él ya hizo. Por eso Pablo, para invitarlo a él a hacer la labor de predicador, tiene que recordarle al gran predicador. Ese predicador vendrá un día y anunciará con su venida, yo soy el que habían de esperar las naciones. Los que esperaron en mí, vengan a mí, benditos de mi Padre. Los que no, separados de mí, hacedores de maldad. Eso será su mensaje final. Su anunciación final en ese asunto de que él va a hacer es que yo también, como su predicador, si mi Señor es fiel a su mensaje, yo debería ser fiel a su mensaje. Mi objetivo hoy entonces ha sido hacernos ver que no debemos olvidar el evangelio con esa facilidad con que lo hacemos, sino que veamos su gran valor central en nuestras vidas y nos afirmemos en él y lo retengamos. Para dejar algunas conclusiones o consideraciones, como dice mi gran amigo, 3 verdades. Para dejarles 3 verdades o 3 implicaciones, 3 consideraciones, les digo la primera. Predica el evangelio. Predica el evangelio. Hermano, recuérdate el evangelio. En primer lugar, la predicación del evangelio, predícatelo a ti. Predícate cada día el evangelio. Arráigate a esa verdad. El Señor murió por mí. Ahora yo vivo para Él. Predícate esa gran verdad. Pero también predica el evangelio recordándoselo a otros, es decir, a tus hermanos. A veces, ¿qué decimos? Estamos hablando con alguien y ¿qué le decimos? Ay, sí. Pero mira, si tú supieras, el Señor te ayuda en eso. Pero ¿cómo anclamos esa verdad al evangelio? Tenemos que fortalecernos en el evangelio, tenemos que recordar nuestra necesidad de Él. Y si tenemos que arrepentirnos y creer en Él, tenemos que hacerlo porque es el camino. Volvemos a Él, a la fuente, a la base. Pero también prediquemos el evangelio anunciándole a otros la buena noticia. Todos los escenarios que tenemos son escenarios provistos por el Señor para predicar el evangelio. Si no fuera así, hermanos, donde Dios nos llama a nosotros a ser predicadores, si no fuera así, cuando hablo que nos llama a ser predicadores, es que nosotros anunciemos la verdad del evangelio. Es a través de la locura de la anunciación, de la predicación, que nosotros damos a conocer el mensaje de salvación. Si no fuera así, que en el lugar de trabajo donde tú estás, no necesitara que esas personas escucharan el evangelio, tú no estuvieras allí. Pero tú estás ahí. Y más bien deberías rogarle al Señor que te dé una estrategia, una manera, una forma, que te haga sensible cuando tú percibas esa necesidad a poder llevar el evangelio. Bueno, estamos volviendo aquí recién otra vez a clases universitarias, a trabajos, a nuevas cosas, nuevo año. Ponte a trabajar en eso. ¿Qué manera yo puedo ser este año nuevo? Alguien que pueda ser usado por el Señor para predicar el evangelio. Así que en primer lugar, hermano, esta consideración, predica el evangelio. En segundo lugar, afírmate en el evangelio. En el presente, en el hoy, afírmate en esa verdad que es el evangelio, lo que el evangelio te presenta. No busques otro sustituto porque ni te sirve ni lo necesitas.
Solamente el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Él. Recuerden, estamos hablando de una obra continua que el Señor está haciendo. Por tanto, afirmémonos en el Evangelio. Y por último, retén el Evangelio examinando constantemente tu fe. Retén el Evangelio examinando constantemente tu fe. Considera aquello en lo cual hoy eres consciente que más te lleva a sustituir el Evangelio. ¿Qué es aquello que te lleva a ti a ponerlo en el centro en lugar del Señor? ¿Qué es eso? Examina cuál ha sido tu conducta. ¿Ha sido una conducta moralista o legalista? ¿Ha sido una conducta relativista o libertina? ¿Cuál ha sido tu conducta? Hoy aférrate al Evangelio y descubre cómo lo puedes atesorar en medio de dicha situación. Pero hazlo, hermano. No dejes que este sermón se te olvide. Te he recordado el Evangelio, hermano, así que no lo olvides. Vuelve al Evangelio. ¿Qué es eso que ha puesto como central? Nuestras familias ocupan un lugar importante, pero a veces las reemplazan al Evangelio, reemplazan al Señor, su obra, su mensaje. Así que considera no olvidarlo. Por último, quiero hablarles a aquellos de los cuales me he referido constantemente en este sermón, y es a ti que estás aquí sin Cristo. Amigo, tal vez lo que has perseguido como meta para tu vida no sea algo que necesariamente hoy debieras abandonar. Tal vez es algo que es loable. Tal vez es algo que el Señor incluso te invitaría a que pudieras hacerlo, o sea, algo bueno en sí mismo. Salvo que sea una conducta despreciable por el Señor, deberías abandonarla. Pero en caso que no sea así, tú no necesitarías abandonar una meta que tengas, pero hay una meta superior a esa. Hay un propósito mayor a esto. El Evangelio y su obra en ti habría de trascender en cada aspecto de tu vida. Muchas razones te pudieron traer hoy aquí, pero este es el mensaje que Dios te ha querido dar el día de hoy. No hay nada de lo que tú deseas hoy que sea mejor que Dios. No hay absolutamente nada. Muchas cosas parecen reemplazarnos a Dios, en especial el dinero, que con él pudiéramos tener cosas que nos hagan sentir muy bien. Pero ni aún el dinero puede reemplazar el lugar de Dios. Así que, mi amigo, la Escritura nos dice que aquellos que están en delitos y pecados no pueden acercarse a Dios. Si tú no te has arrepentido, si tú no has creído en Jesucristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados y creído en la obra de Él de salvación, tú no estás ahora, si bien es cierto que lo has dicho muchas veces, tú no estás del lado de Dios. Eres enemigo suyo, como lo dice la Escritura. Pero si te arrepientes, si crees en lo que Él ha hecho, entonces recibirás de Él el perdón, recibirás de Él una vida totalmente nueva. Hará de ti una nueva creación. Y esa es la meta que invito a que hoy también puedas tener, que el Evangelio sea el mensaje que hoy ha sido dado para ti, para la salvación de tu alma, para la salvación de tu ser. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Bendito sea, Señor.